Bendiciones, amadas hermanas. Dios las bendiga grandemente en esta mañana. Gracias por estar aquí para continuar en esta serie tan hermosa que se llaman Los amigos del creyente, los enemigos, perdón, del creyente. Y tenemos hoy este enemigo que le llamamos o les llama el Señor, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y este día 2 vamos a empezar orando. Señor, Padre Celestial, gracias, gracias de verdad por este amanecer tan hermoso contigo, siempre disfrutando el gozo de que tú estés presente. Te invocamos para que por favor sea el Espíritu Santo a través de mí y sea también los medios de comunicación estables, Padre mío, para que podamos decir este estudio que lo has preparado y está bendecido por ti, Padre. Gracias, Señor, porque estamos reunidas, mis hermanas, para escucharte, para alabarte, primero que nada, para glorificarte, para decirte lo más bello e importante que eres. Gracias porque te amamos, exaltamos tu nombre, tu poderío, para que resalte en todo lo largo de este estudio, para que seamos llenas del Espíritu Santo, así como fue el día de Pentecostés, para que nos llenes de sabiduría y de entendimiento. Señor mío, gracias porque sin tu plan maravilloso con Jesucristo, ese gran hombre que es hijo tuyo, no hubiera venido a este mundo, no sé qué hubiera pasado. Ahora, Señor, por este tiempo y Jesús lavando nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, podemos lavar también nuestra naturaleza pecaminosa como es el día de hoy, para comprender, Señor, desde el pecado de Adán y Eva estamos contaminados, pero gracias a la maravillosa sangre podemos quitar toda suciedad que somos o que tenemos en nuestra alma, Padre mío. Gracias, gracias por... Bueno, amén. Vamos entonces a empezar. Esperemos que las redes dejen hacer. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que empezar qué es la naturaleza pecaminosa para empezar a decir que la naturaleza pecaminosa en ese aspecto, en el, ¿verdad? En el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios a la nuestra. Aquí hay algo muy, muy grande. Desde que nacemos, ¿verdad?
adquirimos esta naturaleza pecaminosa, tenemos esta, pues lamentablemente, opción de pecar. Y pues la prueba de la naturaleza de pecado abunda, ¿verdad? Y nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta. Más bien hacemos todo lo posible para enseñarle a decir la verdad y a poner a los demás en primer lugar. Entonces la conducta pecaminosa viene de manera natural. Las noticias están llenas de ejemplos trágicos de cómo la humanidad, ¿verdad?, actúa de manera equivocada. Entonces aquí vemos que la Biblia explica la razón del problema de la humanidad que es pecaminosa. Vemos que nuestro comportamiento, nuestra conducta, lo que hacemos es en acciones y nuestras acciones a veces pues, no es buena, a veces son buenas o a veces son malas y de ahí viene este comportamiento ligado a las emociones y estas emociones a veces tenemos media risa, ¿verdad? Media alegría o media tristeza o medio desagradable, rechazo y esas emociones son las que van generando nuestro comportamiento y es donde viene este problema en el pensamiento. Entonces ahí genera que este pensamiento se vaya llenando de oscuridad y entonces en un minuto podemos ser ángeles y en otro minuto podemos ser demonios. Es ahí que somos inestables cuando no tenemos la presencia divina de Dios y no tenemos el Espíritu Santo para que nos rija, para que nos purifique, para que nos guíe hacia un entendimiento con el Señor. Es el problema cuando estamos alejadas con el Espíritu Santo y vemos que no podemos nosotras ser limpias por nosotras mismas. Tenemos que pedir entonces esta ayuda que viene solamente a leer la palabra del Señor, al reconocer el poderío que es Él. Entonces la prueba de esta naturaleza de pecado abunda, como les digo, y la Biblia explica entonces la razón del problema de la humanidad que es pecaminosa y no solo en la teoría o en la práctica, sino en la naturaleza. El pecado es parte de la fibra, ¿verdad? De nuestro ser. Y la Biblia habla de la carne del pecado. En Romanos 8:3 tenemos que es nuestra naturaleza terrenal que produce la lista de pecados. Y en Colosenses 3:5 y Romanos 6:6 habla del cuerpo gobernado por por este pecado y la existencia que la carne, ¿verdad? Y el hueso que llevamos a esta tierra es moldeado. O sea, todo esto habla de la carne, de nuestra naturaleza de pecado y que tiene una corrupción. Entonces, la
Bueno, vamos a ver si se puede. Disculpen. Entonces tenemos que la naturaleza, ¿verdad? De pecado es universal en la humanidad. Vemos cómo Dios tiene que intervenir para que nosotras estemos libres de esto que estamos llamando pecaminoso hoy en esta mañana. Y todas nosotras tenemos una naturaleza así y afecta a cada parte de nuestro ser. Esta es la doctrina de la depravación total y es bíblica. Todos nosotros nos hemos descarriado. Está en Isaías 53:6 que Pablo reconoce esto, que dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En Romanos 7:14, Pablo, en su naturaleza pecaminosa, era un esclavo a la ley del pecado. En Romanos 7:25, Salomón coincide con esto, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Está en Eclesiastés también 7:20, el apóstol Juan quizá lo pone sin rodeos. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está en Primera de Juan 1:8. Incluso los niños, ¿verdad? Como les decía, tienen una naturaleza pecaminosa. David, en este caso, se lamentaba por el hecho de que él había nacido con este pecado y el cual ya estaba obrando en él. Como decía él, he aquí en maldad, ¿verdad? He sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en Salmo 51:5, en otro lugar David afirma, se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, en Salmo 58:3. Entonces, ¿de dónde vino la naturaleza de pecado? La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa y creó imagen, eh, y Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, está en Génesis 1:27. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que en Génesis 3 registra la desobediencia de Adán y Eva. Por esa sola acción, el pecado entró en la naturaleza de nosotros. Y este pecado es el que está afectando a nosotros tener esta comunión con el Señor, este entendimiento y este Espíritu Santo que no nos deja estar, tener contacto con Dios. Y es ahí cuando venimos que aquí somos como producto, pues en falla, ¿verdad? Tenemos esa gran falla y no tenemos cuando no somos guiados por Él, por el Espíritu Santo, y no seguimos las escrituras, las líneas, entonces tenemos este andar oscuro y no mm, solamente andamos divagando, ¿verdad? En este desierto donde no podemos conectarnos con el poderoso y pues vemos que esto afecta y esto es la clase de vergüenza e incapacidad y vemos cómo se esconde uno de la presencia de Dios, así como ellos lo hicieron, que está en Génesis 3:8. Entonces, cuando Adán y Eva, tuvieron hijos, pues se formaron a la imagen y semejanza, pues de Adán fue traspasada esta descendencia, este pecado de generación en generación. Y entonces vemos que esta generación de pecado pronto pues se manifestaría en toda la genealogía. Vemos que Caín es el primer hijo de Adán y Eva y se convirtió también en el primer asesino
Él se convierte en el primer asesino. Eso está en Génesis 4:8 y vemos que de generación en generación, pues la naturaleza del pecado se pasa a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado pues ha entrado en el mundo por un hombre, dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, este versículo habla de la verdad que representa Jesús, así como un solo hombre introdujo esa naturaleza pecaminosa, un solo hombre la extirpa. Esto es mediante Cristo Jesús. Esta naturaleza conduce al pecado, conduce inexorablemente a la muerte. Está en Efesios 2:1. Y otra consecuencia de esta naturaleza pecaminosa, que es uno de los enemigos más profundos que tenemos como creyentes, es esta enemistad que hace con Dios y es la ignorancia de su verdad. Desconocer la palabra del Señor es lo que nos atrae a llevarnos a esa naturaleza pecaminosa. Y dice su palabra, recordemos que dice que por falta de conocimiento hemos perecido. Esta naturaleza nos enemista hacia Dios y por tener ignorancia de la verdad, una y otra vez pecamos. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto está en Romanos 8:7. Además, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nosotros por default siempre estamos inclinados a hacer lo que queremos, estamos inclinados a pecar y no las podemos entender porque no podemos discernir espiritualmente. Esto está en 1 Corintios 2:14. Solo hay una persona en historia en el mundo, ¿verdad? Y está escrita en la palabra. Esta persona es Jesucristo. Él no pecó. No sé si Cristina ya está por ahí. Bueno, Jesucristo en su nacimiento fue virginal. Por ahí ya está Cristina lista. Sí, esperemos en Dios. Amén. Gracias. Entonces, esta naturaleza vino a afectar. Gracias, hermana Francia. Vemos que la muerte es el pecado y pasó de hombre a hombre. En Romanos 5:12 nos habla de esto y este versículo representa todo lo que este pecado es verdaderamente afectando a nosotras, a nosotros, a nuestra alma y viene a ser pues lo que el enemigo quiere llevarse, lo que está luchando y vemos cómo Dios se puede interponer para que nosotras podamos ser salvas. Pero estas consecuencias de esta naturaleza nos lleva a la enemistad, ¿verdad? A la enemistad de Dios que hemos tenido por ignorancia de conocer la verdad. Pablo dice, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y las que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. En Romanos 8:7-8, vemos que esta naturaleza que tenemos en la carne es nuestro peor conducto hacia la presencia del Señor, porque estamos regidas por nuestra necedad, por nuestro comportamiento humano, que el mundo lo ve bueno, pero vemos las escrituras y nos enfocamos ahí y vemos que estamos mal en acción, es decir, lo que Dios nos manda hacer, no lo cumplimos, tenemos este desvío por no tener sabiduría, por no tener el conocimiento. Por eso en las escrituras del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es ahí donde vemos que hemos fallado. Estamos siendo destruidos espiritualmente por,
por toda la carne, por todo lo que genera las acciones pecaminosas. Y esta enemistad la tenemos desde Adán y Eva después del pecado. Y vemos que no nos sujetamos a las leyes del Señor, y esto empieza a tener un gran desvío, un gran alejamiento de todo lo que es el Espíritu Santo, que cuando te puede invadir, cuando te puede guiar, y vemos que la carne no puede agradar a Dios, como está en Romanos, les digo, 8, 7 a 8. Y además el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vemos que en 1 Corintios 2:14 tenemos eso, que no tenemos discernimiento porque no tenemos el Espíritu Santo. Solo hay una persona en la historia del mundo que no tuvo una naturaleza de pecado, que fue Jesucristo, ¿verdad? Su nacimiento virginal le permitió entrar en nuestro mundo mientras pasaba por alto la maldición transmitida de Adán. Aquí vemos cómo Dios envía a Jesucristo en forma espiritual al vientre de María para entonces no tener esta naturaleza pecaminosa. Es aquí donde el Señor me revela este gran conocimiento. Yo digo, por falta de conocimiento, por eso Jesús no pudo venir a este mundo de forma natural, porque iba a adquirir los deseos pecaminosos. O sea, es todo lo que somos nosotros. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo llega a través de Jesucristo, y entonces ahí es donde él no puede ser contaminado de ninguna especie pecaminosa. Viene la forma de Dios, la forma pura. Y es aquí cuando nos entrega Jesucristo esta gran ayuda, nuestro gran consolador, nuestro gran para limpiarnos, para quitar toda suciedad, todo lo que tenemos desde el origen. Y estamos aquí, que su nacimiento es virginal, y cómo no pudo ser contaminado. Vemos que es un santo, ¿verdad? Es una perfección Jesús, y es justo, que no conoció pecado, en 2 Corintios 5:21. Entonces, esto permitió que Jesús fuera sacrificado en la cruz como nuestro perfecto sustituto, un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 Pedro 1:19 dice que Juan, ¿verdad? Calvino lo pone en perspectiva, y ciertamente Cristo es mucho más poderoso para salvar que lo que fue Adán para destruir. Él, a través de Cristo, es que nacemos de nuevo. Es lo que es nacido, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, lo pone fin el Espíritu Santo. Es lo que vemos que dice en Juan 3:6, cuando nacemos nosotros de Adán, heredamos esa naturaleza de pecado, esto que estamos hablando, pero cuando nacemos en Cristo, que es nueva criatura, somos nuevas en Cristo, heredamos entonces una nueva naturaleza. Es a la que nos estamos refiriendo hoy, cómo poder salvar esta alma, ¿verdad? Que tenemos de pecado antes de conocer a Dios. Y viene aquí Jesús a hacer una gran intervención quirúrgica, como nuestro gran doctor, nuestro gran, de verdad, eh, para quitar esta mancha. Es como algo puro a la sociedad. Entonces me pongo a ver cómo lo negro, cómo lo cochambroso puede llegar un ser maravilloso y lo puede quitar. Y es aquí donde viene el trabajo de Jesús, cuando nosotras somos obedientes y queremos día a día ser limpiadas, y no seguir con esta gran mancha que solamente nos trae dificultades, nos trae desgracias, nos trae pues pensamientos oscuros. Y hemos visto o vemos como gente que no tiene esta guía, sin criticar, sin juzgar, podemos ver cómo no va a ningún lado bueno,
Y es ahí cuando podemos ayudar que estamos entendidas diariamente en esta madrugada. Podemos ver que Dios nos guía, Dios nos pone aquí para dar entendimiento, ¿verdad? Y llevarle la palabra a gente que no conoce, para que ellas también puedan ser liberadas de esto y salvadas. Y no perdemos vemos que a la llegada de Jesús entramos en una nueva criatura. Es aquí que las cosas viejas pasaron y he aquí que todo es hecho nuevo, como en 2 Corintios 5:17. Y no perdemos nuestra naturaleza de pecado cuando recibimos a Cristo. La Biblia dice que el pecado permanece en nosotros y que es una lucha constante con esta vieja naturaleza. Mientras que estemos en este mundo, vamos a seguir en lucha con esta naturaleza que tenemos. Pero es aquí cuando tenemos que dar pie a la batalla. La lucha siempre está porque somos limpiadas diariamente. Y Pablo lamenta, ¿verdad?, su propia lucha personal en Romanos 7:15, 25, pero tenemos la ayuda divina en la batalla. Es el Espíritu de Dios hace morada, ¿verdad?, en cada creyente y nos da el poder que necesitamos para vencer la influencia de la naturaleza pecaminosa que llevamos. Decimos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, como en Primera de Juan 3:9, el plan final de Dios para nosotros es la santificación total. Cuando vemos a Cristo, como en Primera de Tesalonicenses 3:13 y Primera de Juan 3:2, y a través de su obra acabada en la cruz, Jesús satisface. Es así donde Jesús satisface la ira del pecado contra Dios, porque bueno, sabemos que esa enemistad lo hemos visto en otros estudios. El Señor, cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer, pues esta ira que Él tiene contra el pecado que mora en nosotros, esa es la enemistad que tenemos con Dios. Entonces, a través de Cristo Jesús, como nos dice Primera de Juan 3:2, a través de su obra, esa obra que es acabada en la cruz, es donde Jesús satisface esa ira de Dios contra el pecado. Y ahí es donde proporciona a cada uno de los creyentes, a cada uno de sus seguidores, la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, quien llevó él mismo llevó cada uno de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estemos muertos a ese pecado. Y es ahí donde nosotros una y otra vez decidimos, ahora que conocemos la palabra, nosotras tenemos esa libertad. Muchas veces no conocimos absolutamente nada y otras conocíamos pero no teníamos la relación. Entonces, ahora que conocemos que verdaderamente Él pagó por nuestros pecados, debemos de morir día a día. Este es uno de los enemigos más fuertes porque es una naturaleza que vive dentro de nosotros. Decía Pablo, no queriendo hacer lo malo, lo hago, mi cuerpo lo hace, aunque mi espíritu siempre está dispuesto. Realmente la carne es la que ganaba, porque esto es lo que mora en nosotros. Entonces tenemos que morir al pecado día a día. Jesús ya pagó por ello. Eso lo hizo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 nos recuerda que en su resurrección Jesús ofrece la vida a todos aquellos atados por la carne corrupta. Aquellos que han nacido de nuevo, ahora sí tienen este mandato. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:11. Dice que la naturaleza pecaminosa la vence el dominio propio. Ya, Cristina, creo ya está lista por ahí. Yo sé, hermanas, que quizás estén teniendo un poco de dificultad, pero
Sabemos que por ahí tenemos el resumen. No sé si ya está lista Cristina. Está teniendo un poco de intermitente su internet, pero bueno, esta naturaleza la vence el dominio propio. El dominio propio se refiere a Jesús, a su palabra viviente, la palabra de fe con la cual renovamos la mente para pensar como Dios piensa, con libertad. Hablar de estrategias para el dominio propio, bueno, todo esto lo encontramos en Gálatas 5, del 16 al 17, que habla de los frutos del Espíritu Santo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Vemos eh, una secuencia dentro de los frutos del Espíritu Santo en el cual el dominio propio es de los últimos, porque la naturaleza pecaminosa desea ser el mal, que precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu Santo. El Espíritu nos da deseos que provienen de esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Estas dos luchan constantemente, es aquello que luego vemos, ¿verdad? Es el angelito y el diablito, el bien y el mal, eso es lo que tenemos que luchar constantemente. Entonces dice que si ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones, ¿por qué? Porque no está arraigado totalmente todos los frutos del Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa es aquella que se antepone a hacer las cosas de Dios. Necesitamos, como creyentes, para romper esta naturaleza pecaminosa, poder, amor y dominio propio. Estas son las estrategias que tenemos contra la naturaleza pecaminosa. Dios reveló su gloria en Cristo. Juan 1:14 dice, Jesús mostró quién era realmente. En Lucas 9:29-32 dice, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Ellos se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Estamos hablando de la transfiguración. Esto se refiere al cambio de apariencia del Señor, de una forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría, a una forma glorificada, con la cual resucitaría de entre los muertos. La raíz latina que determina es la siguiente. Tras indica a través y figura, seña la forma. Entonces quiere decir esto es la transformación que hay, esta transfiguración que vemos en el monte, ¿sí? Donde Él ya está en este cuerpo, se puede decir, Él está aquí terrenalmente, pero está con los otros dos hombres, ¿sí? Que ya pasaron estas pruebas tan grandes. Entonces, los apóstoles están ahí y recuerdan que dicen, ya si quieren les hacemos una tiendita para que se queden, ¿no? Pero no, venía la parte más fuerte, venía realmente a lo que Jesús había venido, a dar su sangre por cada una de nosotras para que hoy esa sangre cubra todos esos pecados, pero nosotras ya con el conocimiento de la palabra, ya con distinguir, porque sé que antes no distinguíamos lo que verdaderamente era una naturaleza pecaminosa. Y bueno, esta naturaleza tú la puedes distinguir ahora. Aquella mujer que siempre hacía lo que ella quería, no siempre es lo que el Señor desea. Necesitamos ir a Él. Estas son las cosas que necesitamos discernir. No siempre podemos seguir haciendo lo que nos place. En el mensaje de la transfiguración, bueno, este mensaje ofrece, ¿verdad? Motivaciones de fondo para ese propósito, enfatizando las necesidades de sembrar semillas de nueva humanidad, de compasión y generosidad, de justicia e inclusión. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de un monte alto para orar. Al estar ahí orando, Jesús descendió sobre la gloria de Dios y muestra la palabra cómo brilló su rostro,
Se aparecieron Moisés y Elías, estos dos profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaron de la próxima muerte y resurrección de Jesús. Nada es más importante para Dios que su gloria. Isaías 48:11 nos dice: te rescataré por amor de mí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación y compartiré mi gloria con pues será con mis hijos, porque aquí dice otra cosa. Pero bueno, lo único que se interpone en el camino de glorificar a Dios es el orgullo. Jeremías 13:15 y 17 dice: escuchen y presten atención. No sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios. Antes de que sea demasiado tarde, debemos de reconocerlos, antes de que Él traiga oscuridad sobre cada una de nosotras, lo cual hace que tropecemos y caigamos en montañas sombrías. Es cuando de verdad tenemos que buscar la luz, ¿sí? Debemos realmente renunciar día a día a esa naturaleza pecaminosa. Aún así hay quien todavía hay quien algunas todavía se rehúsan a escuchar. Dice: y si todavía se rehúsan a escuchar, llamaré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podían contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Daniel 4:32. Y bueno, entrar a este tema del orgullo es hablar de esta naturaleza pecaminosa que olvida de dónde Dios la sacó. Un ejemplo de ello tenemos a Nabucodonosor. En Daniel, mientras más contemplaba la ciudad, dijo: miren esa grandiosa ciudad de Babilonia, edifiquen esta hermosa ciudad con mi gran poder. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado. Es que el Señor aborrece esta naturaleza pecaminosa porque es lo que nos aparta de Él. Necesitamos una vida en el Espíritu. Necesitamos una vida que agrade a Dios. Necesitamos una vida que día a día renuncie a esa naturaleza que está impuesta en nosotros, o que estuvo impuesta en nosotros, pero por estos malos hábitos, estas malas costumbres, hoy debemos renunciar a ellas, teniendo en cuenta que la sangre de Cristo es la que nos ha comprado y que nos libera de esa naturaleza pecaminosa, de ese pecado que está constantemente acariciándose, coqueteando con él. Necesitamos morir día a día a esa naturaleza que nos antepone a su presencia, a esa naturaleza que nos expulsa del Edén, que nos saca de ese jardín donde podemos contemplar. A veces creemos estar teniendo una relación íntima, una relación personal, pero si la naturaleza pecaminosa sigue ahí, el Espíritu Santo está contristado. Él no puede desplegarse totalmente en tu vida. Ese mal es lo que está en contra del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que realmente tenemos una relación total y completa si no hemos alcanzado a renovar esas áreas que yo sé que cada una en lo personal Dios ya ha hablado a sus vidas. Entonces recordemos cómo hoy Cristina nos dice que a través del dominio propio, el poder y el amor, podemos revelar la vida del Espíritu que necesitamos. Necesitamos ser transfiguradas, ser llenas, brillar para el Señor. Necesitamos romper con esa naturaleza pecaminosa, con esos malos hábitos, con esas malas decisiones. Ya hoy hemos roto a esa vieja naturaleza de no levantarnos a alabar al Señor. Hoy hemos roto ese confort de estar durmiendo para hacer lo que Jesús necesita que hagamos. Y así debemos ir paso a paso, rompiendo
con esa naturaleza terrenal, con esas cosas que el mundo nos impuso, sabiendo hoy que son cosas que no le agradaba a Dios. Amada, ¿quiere orar, Cristina? Bueno, hermosas, pues gracias por su espera, gracias por su tiempo hermoso y vamos a ver si ya Cristina puede cerrar este tiempo orando. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre mío, porque tú sabes lo que yo necesito de ti y me siento pues a la vez contristada, pero tú sabes muy bien que aquí estoy y pues poderte servir para mí es mucho, pero tú sabes muy bien los medios de comunicación, pero tú tienes el control de todo y aquí sabes que estoy siempre para ti y para que tú sigas encargándote de todo, porque te lo dejo en tus manos, Padre mío. Gracias, Señor, por este estudio que gracias a poner a tu sierva también, hermana Francia, has encomendado este día, así lo has designado y con amor yo lo recibo. Gracias, poderoso Rey. Es un halago, es un deleite tener tu presencia en esta mañana, inundándonos de tu sabiduría para ya no pecar más, para quitar toda suciedad, Señor, que nos ha alimentado en este mundo. Ir, Señor, con este mundo es enemistad contra ti, es aborreces todo lo que no, lo que es mentira, Padre mío. Gracias porque tú nos liberas, tú nos quitas la mancha, todo lo que nos estorba para continuar avanzando, ir rompiendo todo lo que nuestra naturaleza de pecado tiene, ir día tras día y confiar en ti y decir, poderoso Rey, gracias a ti, hoy somos liberadas, hoy somos atraídas hacia ti, atraídas hacia tus pies. Gracias porque Jesús vino a hacer lo imposible en nuestras vidas, vino a gobernar ahora en nuestros corazones. Depende de nosotras seguir continuando con este amor, con esta cercanía a ti. Depende también de nosotras de tener este dominio propio que tú nos has dicho, porque nosotras somos liberadas cuando queremos, porque tú nos has dado el entendimiento y no nos fuerzas, sino nos dejas actuar. Y este actuar es poder decir sí, sí y siempre sí a lo que tú nos has dicho, a tus mandatos, a tus leyes, a que estemos siempre en lineamiento hacia tu palabra, a esa instrucción que le llamo día a día, cómo seguir el orden de la vida, cómo tener esta a cercanía cuando tenía Adán y Eva antes del pecado. Estos seres humanos que queríamos que fuéramos, ahora lo podemos ser siempre y cuando sigamos estos conocimientos, tengamos la libertad que nos ata al enemigo, Señor, a nuestra mente, que desde aquí vienen este pecado, esta forma de pensar, lo que nos puede derrumbar, pero tenemos también esta mente para fortalecerla, porque seamos valientes y esforzados cuando nos mandas a decir en tu palabra, sigue que aquí estoy, con mi presencia vencerás, con mi presencia todo podrá ser derribado, toda fortaleza que ha puesto el enemigo alrededor de nosotras se destruye con tan solo tener el pensamiento de Cristo, con tan solo seguir este lineamiento, pongamos en función la palabra del Señor para continuar nuestras vidas en comunión con Él, solamente con Él. Gracias, amado mío, por rescatarnos del lodo donde estábamos, por quitar eh, este cochambre, Señor. Podemos continuar avanzando día con día porque esto no termina, porque la carne seguirá con nosotras hasta que Dios lo quiera. Y entonces podemos vencer siempre con las escrituras, siempre con la palabra del Señor en mano. Podamos, Señor, estar en tu línea,
Gracias, Señor mío, porque solamente venciendo este mal es con tu palabra. Gracias, Jesucristo, por darnos la vida, por devolvernos la mente, el conocimiento de lo que éramos en un principio, estos seres originales que no debió de ser así, pero pues Adán, este hombre trajo esa tragedia, pero con el nuevo Adán, es Jesús, traemos la bendición del Señor. Gracias, amadas hermanas, porque están aquí, porque solamente Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra guía para quitar todo pecado. Gracias, Padre mío, por darme esta oportunidad, por darme este privilegio que es solamente tu palabra, tu enseñanza, porque eres el gran maestro, eres el que me ilumina y es el que me dirige. Gracias, Padre mío, por dejar terminar este estudio. Te lo agradezco siempre en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a mis hermanas, bendigo a cada una de ellas y estemos listas, estemos prestas a tu palabra para tener en cuenta lo que nos estás diciendo hoy, derramando tu sabiduría, derramando tu gracia sobre cada una de nosotras para poder continuar en esta batalla. Te amamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Bendiciones para todas.